Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Conéctate a través de mi canal de YouTube Aymara Lorenzo, al cual les invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan cada nuevo estreno. En esta ocasión converso con la psiquiatra Linier Tobías. Ella es especialista en depresión y ansiedad. Vamos a abordar un tema quizá un poco complejo y es el que tiene que ver con el abuso sexual, pero específicamente de una manera propositiva. Pasos para sanar una herida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Doctora, quisiera comenzar esta entrevista que sin duda no es un tema fácil para muchas personas, más aún para quienes han sido víctimas de un abuso sexual. ¿Cómo comprender las implicaciones de un abuso sexual, tanto en una persona adulta como en un niño? Bueno, gracias por la invitación, Aymara. De verdad, yo estoy encantada de estar hoy acá contigo. Estas ventanas, yo siempre lo digo, son muy importantes, son necesarias. Tenemos que hablar de estos temas, por más difíciles que sean. Y mira, las implicaciones son muchísimas, que además nos acompañan el resto de nuestra vida. En algunas ocasiones me preguntan que si incluso en personas que fueron abusadas quizás en su infancia y no lo recuerdan o no se dieron cuenta que era un abuso, que si eso igual tiene consecuencias en su periodo de adultez, y es así, siempre hay consecuencias, no siempre las tenemos conscientemente, no siempre identificamos que esa depresión o esa ansiedad o X conducta que podamos tener está relacionado con una situación de abuso, pero eso es así. Las consecuencias son muchísimas. En la infancia suelen haber cambios de comportamiento, irritabilidad, desconfianza, sobre todo los cambios en conducta que son muy inespecíficos, porque en los niños no saben cómo expresar de lo que está pasando, muchas veces tienen miedo, sienten que está mal, pero no entienden muy bien la situación, entonces solamente se va a poder observar cambios de conducta en los que hay que estar muy atentos para poder sabes, como ponerle la lupa e identificar qué es lo que está pasando. Y en la adultez, dime. Termine la respuesta, porque iba simplemente a aportar un dato para poner en contexto específicamente con relación a lo que usted está señalando del abuso sexual en niños. Y en la adultez, de nuevo, no siempre hay conductas específicas, pero ciertamente va a alterar nuestra capacidad de confianza, de establecer contacto con otras personas, incluso puede afectar sobre la sexualidad, haciendo o que se inhiba o por el contrario sea más abierta, pero va a afectar las conductas definitivamente y puede hacer que haya cambios en nuestro estado de ánimo, que haya periodos de ansiedad, trastornos de pánico, etc. Lo que quería comentar era, en el caso específico de Venezuela, estudios como el que arrojó SECODAP refieren que tan solo en los primeros 6 meses del año 2021, esta organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes identificó 209 hechos violentos en los medios de comunicación social, es decir, registrados en medios de comunicación social relacionados con la niñez y la adolescencia, de los cuales 63 casos, es decir, el 30.2% de ellos fueron casos de abuso sexual. Esto referido en un contexto de pandemia. Y en el caso de niños, no hay... en los casos de abuso sexual, 45.2% de los victimarios eran relacionados directos, padres, madres o personas de primer grado de consanguinidad. A esto, por supuesto, hay que sumar el hecho de que la pandemia, que nos ha impuesto condiciones de confinamiento, ha hecho que en muchos casos las víctimas no puedan escapar de sus victimarios porque conviven con ellas bajo el mismo techo. Es así, y son cifras sumamente alarmantes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla del abuso sexual infantil como una pandemia o la próxima pandemia, ya que es a nivel mundial. En este caso tú estás hablando de cifras de nuestro país, de Venezuela, que son sumamente elevadas. Si lo llevamos al contexto mundial, también lo son. Y por supuesto que los primeros victimarios son los cercanos, padres, abuelos, tíos, primos, cuidadores de cualquier tipo, entrenadores, ¿no? Todo aquel que tiene un contacto directo y además cercanía con el niño.
Esto tiene mucho sentido. Y durante la pandemia, por supuesto, al estar en confinamiento durante tanto tiempo y dependiendo también del lugar donde te encuentres viviendo, pues ha habido un periodo de confinamiento incluso más prolongado. Entonces, no solamente le da mayor acceso a las personas cercanas a los niños de poder, ¿sabes?, tenerlos allí y hacer lo que ellos deseen, sino que además exacerban sus necesidades, la ansiedad, la violencia, la irritabilidad, porque ellos también están en confinamiento, también están pasando por todo esto. Entonces, ¿quién es el más cercano donde desahogar sus frustraciones, rabias, deseos aberrados, etcétera? Con los niños. Ahora, ¿cómo comprender el binomio rabia-abuso sexual? En el caso de los niños, en el caso de los adultos. A ver, ¿te refieres en el caso de los niños que sea un niño el que abuse de otro? No, el niño que es abusado. O sea, ¿cómo en el caso de un niño abusado se manifiesta la rabia? Si es así, ¿cómo comprender este binomio abuso sexual-rabia y cómo abordarlo? En el caso de los adultos conscientes de que son víctimas de un abuso sexual, se presenta la rabia. ¿Cómo manejar el binomio? O sea, ¿cómo manejar la relación que pareciera ser indisoluble rabia-abuso sexual? Claro, la víctima necesita terapia, sea de la edad que sea, es necesario que acuda a terapia para que trabaje todo lo que está ocurriendo, todas las emociones que se suscitan. Por supuesto que hay rabia porque estás siendo una víctima de que invadan tu espacio, de que violenten tu propio ser. Y eso no solamente va a causar dolor o miedo, sino también mucha rabia, y más aún cuando no estás en capacidad de defenderte, porque en muchísimas ocasiones, lamentablemente, no está la víctima en capacidad de defenderse. Entonces, la manera adecuada de abordarlo es con la terapia. No es lo único, por supuesto, yo también siempre exhorto a la gente de cualquier tipo de creencia religiosa que se acerque a la parte espiritual, que haga actividades que también le ayuden, actividades recreativas, que cuide y cultive su salud mental, su autoestima. Pero ciertamente para mí la base de todo, lo que va a ayudar a sanar, va a ser la terapia. No hay paso 1, paso 2, paso 3, sino un conjunto de cosas que deben ser acompañadas con especialistas, que deben ser orientadas. Y en el caso de los niños, pues la familia debe jugar un papel importante de apoyo, de comprensión, de también sanar ellos, porque evidentemente esto es algo que va a afectar a toda la familia, sobre todo, digamos, las familias donde actúan con comprensión, que le creen al niño, que ponen distancia, marcan límites y denuncian al abusador sin importar quién sea dentro de la familia, ¿no? Entonces, la terapia para mí va a ser la base de todo y puede ir acompañada de otras cosas. Quisiera poner el acento en este punto de la conversación, precisamente en los niños y en los adolescentes. En el caso de los niños y en los adolescentes, es una iniciación sexual abrupta. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida de un niño, para la vida de un adolescente? La terapia es garantía de que esta situación se va a poder superar y la persona va a poder en el futuro disfrutar de una sexualidad plena y no tener y manejar las consecuencias que implican el abuso sexual? Mira, van a influir muchos aspectos, entre ellos el apoyo que tengas familiar, el ambiente que te rodea, el tipo de familia, la sociedad, etcétera. Todo esto va a influenciar, pero ciertamente la terapia ayuda y es de buen pronóstico para el futuro de ese niño o de ese adolescente. Sí debería beneficiar a largo plazo para poder mejorar su vida sexual y su vida emocional de adulto. Y respondiendo a lo primero que me comentaste sobre si es una iniciación abrupta, totalmente. Porque fíjate, hay cosas que son normales en la etapa de la niñez y de la adolescencia. Los niños tienen juegos que son de exploración, que muchas veces los adultos entonces justifican de cierta manera el abuso entre adolescentes y niños por esto. Eso era un juego, estaban explorando. No es así. Hay cosas que son normales, los niños pequeños tienen curiosidad y se miran, mira lo que tú tienes, mira lo que yo tengo, es diferente, es igual, si te toco aquí sientes cosquillita, eso es normal, pero no es con motivos de deseo, ni de placer, ni de conciencia sexual, eso no existe en un niño.
los adolescentes comienzan una etapa donde sus hormonas, por supuesto, despiertan intereses sexuales que quizás hoy en día los adolescentes, por el tema de las redes sociales y esto, tienen mayor alcance y mayor conocimiento. Sin embargo, nuevamente son etapas normales entre ellos. Puede haber exploración entre adolescentes. Pero cuando tú ya me estás hablando de un adulto que viene a invadir el espacio o a coartar, seducir a un adolescente o a un niño, ya no estamos hablando de una etapa normal, porque ya el adolescente o el niño no está viviendo su etapa de explorar, de descubrir, de investigar, sino que está siendo llevado a esto por un adulto que tiene muchísima más experiencia y que sí sabe lo que está haciendo. Entonces, allí es donde está el desbalance y donde viene el abuso. Igual, si es un adolescente con un niño, hay una situación de abuso, porque el adolescente tiene mayor conciencia de la situación y un abordaje distinto a lo que te estoy hablando de la exploración entre niños pequeños. Uh-huh. Ahora, usted hace un minuto dijo que no creía que este tema pudiera abordarse en un paso a paso. Sin embargo, ¿cómo quisiera preguntarle cómo se puede definir, si se puede definir, de una manera multidisciplinaria, una hoja de ruta para avanzar en la sanación de un abuso sexual? Claro, no, yo lo que me refería es que no hay como un primero hacemos esto, segundo hacemos esto, tercero hacemos esto, o sea, no hay algo lineal, sino ir a terapia e ir al ritmo de la persona que está allí contigo, acompañarlo a su ritmo. Que un paciente venga a terapia por una situación de abuso no es que se siente frente a mí y yo decirle, ok, cuéntame qué pasó, háblame de tu abuso. No, necesito, ¿sabes? Ya fue invadido, ya fue abordado de una manera brusca y se le forzó a hacer algo que no quería. Entonces, desde este lado es acompañarlo, el cómo te sientes, qué necesitas, ir a su ritmo. A eso me refería con lo de que no hay un paso 1, paso 2, paso 3. Uh-huh. Porque puede ser que alguien se siente y de una vez comience a hablar sobre la situación, sobre el evento, y en otros casos pues tardan un poco en poder abordar eso y comenzamos por otro lado, por lo que necesiten. No estoy durmiendo, estoy triste, y así vamos, ¿sabes? Acompasándonos la una a la otra o el uno al otro y logrando establecer esa confianza, esa sensación de comodidad hasta que se pueda trabajar en esa situación tan vulnerable. Esto es en el caso de los niños. Ahora, ¿qué pasa en el caso de adultos que tardíamente, como decimos en Venezuela, les cae la locha de que fueron víctimas de un abuso sexual? Que no lo concientizaron en su infancia o en su adolescencia, sino que lo vienen concientizando en su edad adulta. ¿Cómo se aborda en ese caso? Porque indiscutiblemente que ahí también hay heridas que sanar. Y es muy frecuente, y como cada día hablamos más sobre este tema, son más los adultos que les cae la locha, que se dan cuenta de que cierta situación, cierto evento que vivieron se trataba de un abuso sexual. Y lo hacemos exactamente igual, Aymara, ir acompañando. Es igual. Tú no puedes forzar a que se dé cuenta, tú no puedes, a veces cuando escuchamos ciertas cosas nosotros nos podemos dar cuenta desde el lado del especialista de que hubo una situación de abuso. Sin embargo, decirle, epa, pero eso fue un abuso, eso es violentarnos. Entonces, es ir acompañando en el cómo te sientes, qué pasa cuando me hablas sobre ese evento, si notas algo en su rostro, en su corporalidad, pues resaltarlo e ir acompañando. Y en el momento en que finalmente son capaces de verbalizar que la situación fue un abuso, ocurre algo que, bueno, a mí me sigue, ¿sabes?, generando escalofríos, y es el cómo, a pesar del tiempo que haya pasado, se revive como si fuera el mismo momento. O sea, como si fuese algo reciente. Entonces, se abre la herida y comienzas a trabajar en esa herida que quizás no te diste cuenta hace 15, 20 años atrás, pero te estás dando cuenta hoy y duele de la misma manera. Y sin embargo, a medida que vamos avanzando, es posible sanar y es posible ir dando también como focalizando el, cónchale, ahora entiendo el por qué me costaba cierta intimidad con esta persona, o el por qué siempre me ha costado, o
o el por qué no sentía nada. Y entonces esas cosas, yo las llamo como un rompecabezas que las piezas van por fin encajando, ¿no? Va poniéndose todo en su lugar y la persona va sanando y va encontrando alivio. ¿Cómo encaja en ese rompecabezas que usted está describiendo el tema de la culpa? La culpa que la víctima pueda en ese rompecabezas sentirse culpable de haber promovido el abuso sexual. Lamentablemente ocurre muchísimo, ¿no? El recriminarse, el culparse, yo les digo, deja de darte látigo, pero es verdad. Y es necesario que se tome conciencia de que no hay forma de que tú seas culpable de que hayan abusado de ti sexualmente. No hay forma. Si eras un niño, no importa si no hablaste, si no gritaste, eras un niño, la responsabilidad era del adulto, el adulto es el que sabe. Si eras un adolescente, que muchas veces dicen, bueno, pero los adolescentes saben y también disfrutó, no sé qué, de todas maneras, eres un adolescente, si tú de alguna forma quieres, porque a veces me lo dicen de esa manera, ¿no? Lo voy a decir literal como dicen algunos pacientes, es que yo también buscaba, yo seduje, pero tú eras un adolescente, el adulto tenía la responsabilidad de decir no, de parar la situación. Y en el caso de que hubiese sido un adulto, igual cuántas veces no nos podemos sentir con miedo, paralizados, amenazados. Entonces, no importa tu vestimenta, no importa tu comportamiento, no importa si estabas bebido, quien comete el crimen es el que tiene la responsabilidad y el que tiene que asumir la culpa. No hay nada que yo haga que justifique, por ejemplo, por poner un ejemplo paralelo, que me roben. No, es que estabas caminando por donde es peligroso. Sí, pero es que quien no debería cometer el crimen es el ladrón. Entonces, no es culpa de la víctima, es netamente responsabilidad del abusador, del victimario. No hay forma de justificar un abuso sexual, así como no se puede justificar ningún crimen. Eso es en el caso de la culpa. Y en el caso de la rabia, porque al principio le planteaba cómo se visibiliza, si se visibiliza en los niños el binomio rabia-abuso sexual. Y entiendo que no ocurre así porque los niños no tienen conciencia, pero en el caso de los adultos sí. O sea, una persona que es víctima de abuso sexual puede también, en ese rompecabezas del cual usted habló para abordar el proceso de sanación, sentir rabia. ¿Cómo manejar la rabia en ese caso? Por supuesto que puede sentir rabia. En mi experiencia, a veces esa rabia está como solapada, está por debajito. Nos enseñan un poco que hay emociones positivas y negativas y que dentro de estas emociones negativas la rabia es una. Entonces que tenemos que tragárnosla, que mejor es pensar en positivo, que perdonar. Entonces a veces esa rabia está solapada, no siempre está como tan en la superficie. Pero sí es necesario acompañar al paciente a que la pueda expresar, que la pueda sacar. Dentro del contexto terapéutico hay diferentes herramientas, ¿no? Entonces pudiésemos usar elementos que le permitan descargar esa rabia contra un objeto, porque es importante que si tú tienes rabia y necesitas descargarla de alguna manera, no sea de una forma que te lastime a ti, o sea, es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces es necesario... Y por supuesto, que lastimar a otros, ¿no? Claro, por supuesto. Y es la ruptura del silencio el paso más difícil para avanzar en la sanación del abuso sexual. Es uno de los más difíciles y es precisamente aquel que establece un vínculo con tu abusador, porque el mantener el silencio les sigue otorgando la capacidad o le da chance al abusador de que siga haciendo este tipo de cosas, de que crea que tiene control sobre ti, de que tú te sientas todavía vulnerable, intimidado, etcétera, con respecto a tu abusador. Y en el momento en que finalmente decides hablar, no solamente te quitas un gran peso de encima, sino que además le estás quitando el poder que siempre lo has tenido tú, porque el que tú hables o no te da el poder, ¿no?, sobre tu abusador. Entonces le quitas ese poder, le quitas la capacidad de controlarte, la capacidad de hacerle daño a otras personas, lo expones y ciertamente es muy liberador el poder hablarlo. Y yo siempre le comento a mis pacientes que no necesariamente tienen que ir a decírselo a alguien en específico. Es decir, a veces me dicen, es que yo no se lo puedo decir a mi mamá, no se lo puedo decir a mi papá, o no se lo puedo decir a mi pareja.
bueno, hay muchas personas con las que puedes hablar y el ir hablando, o sea, cada persona con la que vayas hablando, sin importar el tiempo, te va ayudando a que sea más fácil afrontarlo, te va ayudando a que te sientas más liberada, te va ayudando a sanar hasta que en algún momento lo puedas hablar con tus familiares más cercanos. Lo importante es hablar con quien sea. Usted mencionaba que romper el silencio es uno de los asuntos fundamentales. ¿Cuáles otros son vitales para avanzar en ese proceso de sanación? Ponerle nombre, ¿sí? Parece una tontería, pero no lo es. Es bien difícil para una persona que ha sido víctima de abuso sexual decir, sí, fui abusada, sí, esto fue lo que pasó. Ponerle esa etiqueta de soy una víctima de abuso sexual es bastante difícil para muchas personas y es necesario dar ese paso de ponerle el nombre, de eh, no quiero hacerlo, a ver, no quiero minimizar el efecto, pero a veces yo lo comparo con el tema de la película de Harry Potter, de, bueno, el que no puede ser nombrado, y no puede ser nombrado porque le tenían tanto miedo que les daba de todo decir el nombre, y cuando empiezan a decir su nombre, o en este caso Harry Potter, que le decía Voldemort sin ningún problema, le quitaba poder, le quitaba control. Igual pasa en el caso de ser una víctima de alguien. Ponerle el nombre de sí, fui víctima de abuso sexual, si mi abusador o abusadora fue tal persona, les va quitando el poder. Entonces también es necesario ponerle ese nombre. Es decir, que el hecho de tomar conciencia y romper el silencio pudieran ser dos de los pasos iniciales, por no decir fundamentales, en este proceso de sanación. Y si es así, ¿cómo tomar conciencia? ¿Hay algún elemento disparador o por lo general el acto de la toma de conciencia viene promovido por un agente externo a la víctima? En cada caso es diferente. ¿Qué he observado yo? Digamos los más frecuentes, por lo menos en mi consulta, que debido a todos los movimientos que hay en los últimos años sobre abuso sexual, entonces las personas pueden ir encajando esas piezas y darse cuenta. Entonces, en el momento que hay ese darse cuenta, buscan generalmente ayuda, además que se promueve mucho la ayuda, bien sea de grupos donde hay otras personas que han vivido lo mismo o con especialidades en salud mental. Esa es una de las más frecuentes. Otra es que ya están en terapia porque acuden bien sea por ansiedad, depresión o alguna otra situación que los acarrea, y estando en terapia se van movilizando cosas, esto es inevitable. Y a medida que van saliendo cosas y se van removiendo cosas, podemos llegar al punto en el que tomes conciencia de que fuiste víctima de abuso sexual en algún momento, o de cualquier otro tipo de abuso, porque al principio tú también mencionabas la violencia, ¿no? El aumento en la violencia en general. Y lo tercero pudiese ser apoyado o promovido por alguien con quien conversando pues, te hizo darte cuenta de que necesitabas ayuda, de que a lo mejor viviste este tipo de situación y te motiva a ir a consulta. Esas son las que en mi caso yo he visto con mayor frecuencia. Y en los últimos años más todavía, porque ciertamente, insisto, porque me parece que es necesario que digamos la importancia de visibilizar este tema, y es que mientras más se habla al respecto, mientras más casos salen, mientras más personas hablan, pues otras vienen como en cadena, ¿no? Se dan cuenta, dan el paso, se permiten acudir y finalmente hablar. Por eso es que vemos que cuando hay un periodo donde de repente sale un caso específico, otras personas van hablando también. Entonces podemos ver que hay personas que lo juzgan, lo critican, ahora sí va a venir a hablar. Es que claro, cuando tú ves que otras personas hablan, también te motiva a ti a hablar y te sientes acompañada y te sientes apoyada, y que no va a ser tan duro como hablar tú sola al respecto. Sí, ¿qué papel juega la confianza en un proceso de sanación de abuso sexual? La confianza en todas sus dimensiones, en la víctima, en la víctima, o sea, de la víctima misma, de la víctima hacia el terapeuta, de la víctima hacia su entorno cercano, hacia su pareja, en el caso de personas adultas. Recuperar la confianza no es sencillo, es un trabajo que se tiene que hacer poquito a poco. Parte de la confianza terapeuta-paciente está en lo que yo te decía hace un rato, de ir a su ritmo, de no forzarlo, de no abusar tampoco del paciente y presionarlo, ¿no? Entonces allí se va estableciendo el rapport, la confianza a medida que vamos avanzando, que tú sientas
que conmigo estás cómoda, que me puedes hablar y no hay juicio, no hay ningún tipo de subjetividad, sino acompañamiento y comprensión. En el caso de la familia, va a depender también del entorno, de cómo se comporte, pero sí es muy importante que la víctima o el paciente en este caso entiendan que alguien en específico haya hecho esto no es igual a que no puede confiar en nadie, a que todo el mundo es igual. Entonces ir reforzando los lazos donde se puede dar cuenta de que le aprecian, le apoyan, esa persona es importante para quienes le rodean. Entonces vamos enfocándonos en quienes han estado presentes, en quienes sí le han demostrado que son capaces de valorar esa confianza que se les otorgue. Entonces, bueno, vamos como granito a granito, pasito a pasito. Ahora, en todo este proceso, ¿cómo queda un asunto que al menos en el entorno de los derechos humanos, en la exposición, en la exposición que tiene que ver de un evento como un abuso sexual, cómo es la revictimización? ¿Cómo evitar revictimizarse al avanzar en un proceso de sanación de abuso sexual? Primero, yo creo que es el educar. Necesitamos educar a las personas para que entiendan que uno, el que haya sido víctima en un momento de tu vida no te define ni te vuelve una víctima por siempre. Dos, que quienes te rodean también te apoyen lo suficiente como para que te ayuden a ir hacia adelante y no quedarte solamente ahí de pobrecita yo o pobrecito yo que me hicieron esto. Porque ciertamente no es lo único que hay en tu vida, es un evento sumamente difícil que deja una huella importante, pero no es lo único que hay en tu vida. Entonces, ir haciendo que haya conciencia de todas las otras cosas que hay en su vida, lo importante, lo valioso y que no define a la persona. Y por otro lado, es educar también a la sociedad en el contexto de no los que están del otro lado revictimizar. Cada vez que dudamos, cada vez que señalamos, cada vez que juzgamos, es que hizo esto, hizo aquello, se vistió así o no se vistió de tal manera, entonces estamos revictimizando. Necesitamos creer. Yo sé, eso no lo podemos negar, que hay casos que no son reales, que hay personas que se aprovechan de la situación, pero no son la mayoría. Entonces necesitamos creer en la víctima, no juzgar, darle la oportunidad de que se exprese y de que sane y no revictimizar, porque entonces allí también jugamos un jueguito muy maquiavélico, ¿no? De juzgar al otro, de revictimizar, de que entonces la otra persona no se acallen, otras se aprovechen y no es sano. Entonces es un papel que no es solamente hacia la víctima, sino también hacia el resto de la sociedad. Muchísimas gracias por esta conversación, doctora Linier Tobías, por habernos acompañado en este episodio de Conéctate para hablar de un tema quizá para muchos tabú, quizá para otros que otros prefieren ignorar porque volteando la mirada creen que no va a suceder o las consecuencias no van a sentirse en la víctima. En definitiva, un tema que lamentablemente está presente en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti de nuevo, Aymara, encantada. Y con ustedes no me queda otra que despedirme, invitarlos como siempre a que se suscriban a mi canal YouTube Aymara Lorenzo y activen las notificaciones para que no se pierdan el estreno de un nuevo episodio. Hasta la próxima. Conéctate fue presentado por Gauss Productions.